Ok, buenas tardes, estudiantes. Hoy Oscar Flores y yo les vamos a hablar sobre las enfermedades profesionales relacionadas con los trastornos musculoesqueléticos, entre ellos tendinitis del abductor largo y extensor corto del pulgar, o también conocido como tenosinovitis estenosante de Kerbein, tenosinovitis estenosante digital o dedo en resorte y tenosinovitis del extensor largo del primer dedo. Siguiente. Vamos a empezar con la tenosinovitis del abductor largo y extensor corto del pulgar o tenosinovitis estenosante de Kerbein. Siguiente. A modo introductorio, unas definiciones. La tendinitis es una inflamación del tendón debido a flexiones y o extensiones repetidas o que el tendón se encuentre en una postura forzada y tenso contra una superficie dura o sometido a vibraciones. La tenosinovitis son flexiones y extensiones a repetición que causan que el líquido sinovial disminuya y sea insuficiente y produce fricción del tendón dentro de la articulación, causando inflamación con síntomas de calor y dolor. La repetición de los movimientos puede llegar a desencadenar que otros tejidos se deterioren, haciéndose crónica la inflamación e impidiendo el movimiento. Siguiente. Entonces, la tenosinovitis estenosante de Kerbein es una inflamación que produce una estenosis del canal osteofibrosinovial situado en la estiloides radial por el que discurren los tendones del abductor largo y el extensor corto del pulgar. Se produce al combinar agarres fuertes con giros o desviaciones cubitales y radiales repetidas o forzadas de la mano. Es una afección dolorosa que afecta a los tendones de la muñeca del lado del pulgar. Si se tiene esta afección, probablemente se sienta dolor al girar la muñeca, agarrar cualquier cosa o cerrar el puño. Siguiente. En la clasificación, según las tendinopatías dentro del ámbito de las enfermedades profesionales, son enfermedades definidas como provocadas por posturas forzadas y movimientos repetitivos en el trabajo, por fatiga e inflamación de las vainas tendinosas, de tejidos peritendinosos e inserciones musculares y tendinosas. Se encuentran en el grupo 2, agente D, subagente 03, actividad 01, que son las que son de muñeca y mano y están, entre otras, tendinitis del abductor largo, o sea, tendinitis de Kerbein, tenosinovitis estenosante digital o dedo en resorte y tenosinovitis del extensor largo del primer dedo. Sería la 2D0301. Siguiente. Como síntomas y signos tenemos dolor agudo en la cara externa de la muñeca, a nivel de la estiloides radial, irradiado hacia el pulgar y a la diáfisis del radio. Este dolor aumenta con los movimientos de flexión y extensión y abducción del pulgar. También existe dolor al realizar pinza con la mano y con frecuencia los pacientes con este tipo de afección refieren pérdida de fuerza que los dificulta encoger y sostener objetos. En la afección crónica y avanzada el dolor se mantiene incluso en reposo. Aparece una tumefacción dura a nivel de la estiloides radial y también el dolor se provoca mediante la maniobra de Finkelstein, que hace que el paciente, cuando hace una desviación cubital de la muñeca con la mano en puño y el pulgar cubierto por el resto de los dedos, duela. Siguiente. Esta es una representación de la maniobra de Finkelstein. Siguiente. Como pruebas diagnósticas, el diagnóstico de la tenosinovitis de Kerbein es meramente clínico y se utiliza la ecografía si existen dudas. En vulnerabilidad tenemos que se origina a cualquier edad, es más frecuente en mujeres durante el embarazo y posparto y se puede asociar a artritis reumatoidea, artritis psoriásica y otras enfermedades de la sinovial. Siguiente. Como actividades de riesgo tenemos la realización de tareas manuales repetidas como hacer punto, trabajos como envasadoras, lavanderas y tareas de montaje. Por eso es que son más frecuentes en mujeres. Y como repercusiones tenemos que hasta la remisión del dolor y recuperación funcional y exploración negativa y hasta la recuperación funcional tras el tratamiento quirúrgico se da una incapacidad de 20 días. Siguiente. El tratamiento está previsto para reducir la inflamación, conservar el movimiento del pulgar y prevenir la reaparición de la enfermedad. Si se empieza el tratamiento desde el inicio, los síntomas deberían aliviarse en un lapso de 4 a 6 semanas.
Si los dolores empiezan durante el embarazo, es posible que los síntomas desaparezcan al final de este o en la lactancia. Tenemos tres tratamientos: medicamentos, terapia y cirugía. En los medicamentos tenemos los analgésicos de venta libre como el ibuprofeno y naproxeno. También hay aplicación de corticosteroides inyectables en la vaina tendinosa para reducir la hinchazón. En terapia, inmovilizar el pulgar y la muñeca con una férula para sostener los tendones. Evitar la mayor cantidad de movimientos repetitivos del pulgar como sea posible. Evitar pinchar con el pulgar cuando se mueva la muñeca de un lado a otro y aplicar hielo en la zona afectada. La cirugía solo se hace en casos graves y comprende un procedimiento en el que el médico inspecciona la vaina que rodea el tendón o a los tendones afectados y luego la abre para liberar presión y permitir que los tendones se puedan deslizar libremente. Siguiente. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre la tenosinovitis estenosante digital, o también llamado dedo en resorte. Esto ocurre por una estenosis de la vaina de flexo largo de los dedos de la mano por una desproporción entre el tamaño del tendón y la primera polea, que produce un bloqueo de la extensión de un dedo de la mano. Es un problema relativamente frecuente con una incidencia estimada de 28 casos por cada 100.000 habitantes por año. El dedo en resorte se origina por un traumatismo repetitivo del tendón flexor. La flexión repetitiva de los dedos y el traumatismo directo sobre el sitio de estenosis, es decir, sobre la cabeza metacarpiana de la cara palmar distal, provoca la formación de un nódulo. Cuando este nódulo choca con el ligamento anular transversal, es decir, con la polea A1, se produce un chasquido. Si el nódulo crece o el ligamento anular se engrosa, el nódulo no puede atravesar la fibra anular, de modo que el dedo se queda fijo en posición flexionada. La parte de signos y síntomas se caracteriza por un bloqueo tendinoso para completar el arco de flexo-extensión, que cede forzando la extensión. Este bloqueo se acompaña de un chasquido y de dolor de baja intensidad, además de que el desbloqueo o el resorte se percibe a la palpación. En la parte de grados evolutivos se encuentra dividido en 4 grados. El grado 1, donde hay historia de dolor y atrapamiento, pero no es demostrable durante el examen físico, además de que se palpa la polea de manera blanda. En el grado 2, o dedo en gatillo pasivo, hay un atrapamiento demostrable durante el examen físico y la extensión activa del dedo es posible. En el grado 3 se divide en 2, en 3A y 3B. En el 3A la extensión del dedo no es posible y en la 3B hay una incapacidad de flexión completa cuando se produce el atrapamiento. En el grado 4, en esta ocurre una contractura fija en flexión de la articulación interfalángica proximal del dedo afectado. El diagnóstico es meramente clínico. Los pacientes vulnerables para presentar este dedo en resorte se puede asociar con diabetes mellitus, enfermedades reumáticas, además de mujeres entre edad de 40 y 60 años, también pacientes que presenten gota, hipotiroidismo y también microtraumatismos a repetición. Es más frecuente en la mano dominante y en el primer, tercer y cuarto dedo. El dedo en resorte aparece con mayor frecuencia en el dedo pulgar, en el dedo medio o anular de la mano, como ya mencionado anteriormente. La parte de actividades de riesgo ocurre por realización de tareas manuales que supongan traumatismos reiterados sobre la palma de la mano. Es decir, cuando hacen flexiones importantes en dedos en garra, por ejemplo, carniceros o la gente que está planchando. Bueno, ahora hablando del tratamiento, la resolución espontánea es rara. En las fases iniciales podemos usar antiinflamatorios orales e inmovilizar el dedo afectado con una férula. Eso tiene efectos beneficiosos en el 50 al 70% de los casos.
El tratamiento conservador incluye una inyección de corticoides de acción prolongada con un analgésico en la vaina del flexor. Por lo general se usa metilprednisolona y lidocaína. Normalmente basta con una sola inyección, sin embargo, si los síntomas persisten se puede administrar una segunda dosis. Hay ciertas cosas que ayudan a que las inyecciones de corticoides tengan el efecto deseado. Entre ellas están que cuanto menor tiempo de evolución es mejor el tratamiento, que la etiología del de sea primaria, hay mejor resolución en el sexo femenino y además si se administra de una manera adecuada, con una técnica adecuada. Es decir, que se inyecte en la vaina tendinosa con dirección de proximal a distal. Alrededor de 2/3 de los pacientes que presentan dedo en resorte van a necesitar intervención quirúrgica. Esto consta en una resección del ligamento transversal. Esto es una cirugía ambulatoria con una efectividad del 90%. Ahora, con respecto a las repercusiones, si no se trata puede causar rigidez articular permanente. Y esto obviamente va a llevar a incapacidad laboral hasta que remita el dolor y se pueda recuperar la función del dedo afectado. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la tenosinovitis del extensor largo del primer dedo. Los movimientos repetitivos del tendón determinan una alteración del mismo en el punto de angulación, produciendo una tendovaginitis por desgarro del mesotendón. La parte de síntomas y signos cursa con dolor y pérdida de la fuerza y puede acompañarse de crepitación. La flexión activa provoca o incrementa el dolor. La complicación más grave es la rotura del tendón si no se trata precozmente. La parte diagnóstica, igual que en las patologías anteriores, es clínica. Sin embargo, se puede recurrir a una ecografía o una radiografía. Bueno, ahora hablando sobre la vulnerabilidad, la tenosinovitis del extensor largo del primer dedo comparte los factores de riesgo en pacientes que puedan presentar fractura de coles o fractura distal de radio, es decir, en mujeres posmenopáusicas o en personas que presenten caídas de baja energía. En actividades de riesgo están los trabajos que exijan aprehensión fuerte con giros o desviaciones radiales repetitivas de la mano, así como movimientos repetidos o mantenidos de la extensión de la muñeca. Entre los factores de riesgo que están son en deportes o en accidentes de tránsito. Igual, estos los comparten para la fractura distal del radio. La duración media de la incapacidad temporal es de alrededor de unos 20 días. Ahora, con respecto al tratamiento, es quirúrgico y las repercusiones son la complicación más grave, es la rotura del tendón si no se trata precozmente y la incapacidad hasta manejar el dolor y la recuperación funcional tras la cirugía. Para concluir, tanto la tendinitis estenosante de Kerbein como la tenosinovitis estenosante digital y la tenosinovitis del extensor largo del primer dedo son afecciones musculoesqueléticas de trabajadores de diferentes áreas que llegan a ser frecuentes e incapacitantes para quienes las sufren, limitando sus horas laborales y afectando sus trabajos. Es importante el reconocimiento de sus signos y síntomas para el correcto diagnóstico y pronto tratamiento, así evitar la prolongación y cronicidad irreversible de ellos. Aquí tienen la bibliografía. Muchas gracias. Si tienen alguna duda, nos la pueden hacer llegar.